Esposa. Escrito por Leti Bonilla. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con autorización previa de la autora. Capítulo 17. Tendrías que haberte imaginado que yo no tenía la menor intención de demandar a tu madre, le dijo Terry. ¿Crees que te habría hecho pasar por ese trago a ti o a mi familia solo para castigarla a ella? ¿Quieres decir que no tenías pensado? Nunca. Pero yo creí que hablabas en serio. Me asustaste. Terry sonrió, como un gato cuando le acarician. ¿Cómo has podido hacerme eso a mí?, le recriminó, furiosa. En aquel momento, por placer, admitió Terry. Al fin y al cabo, estabas protegiendo a una mujer que se puede meter en un río lleno de pirañas y salir viva de él. ¿Nunca se te ha ocurrido pensar que yo... ¿Tú?, repitió Candy, furiosa por la referencia ofensiva que había hecho de su madre. Terry estiró un brazo y la abrazó cuando ella se acercó a él. Piénsalo bien, le aconsejó, con ojos burlones que emitían destellos dorados cuando miraban su rostro. El pobre Terry tiene que cargar con una mujer que es estafadora y que puede estar embarazada. Toda una pesadilla. Pero yo no soy una estafadora, se defendió ella, aplastando sus pechos contra el cuerpo de Terry. Suspiró Terry, acercándose y acariciando su cuerpo. No, Terry, nos vamos a divorciar, le recordó Candy. Terry apoyó la cabeza en la almohada y se quedó mirándola fijamente. Esa fijación que tienes por el divorcio está empezando a preocuparme. Tan solo hemos gastado 3 días de las 3 semanas que hemos acordado estar juntos. Los amigos también se divierten de vez en cuando. No, contestó Candy, a pesar de que de forma involuntaria abrió las piernas y empezó a restregar su cuerpo contra el de él. Tendrás que decirlo más fuerte y con más convicción, replicó Terry. Terry, por favor, suplicó Candy. No, yo soy imparcial en este asunto, insistió Terry, subiéndole poco a poco el camisón. Solo un marido puede atreverse a hacer cosas y ser invitado. Pero si eres mi marido. Terry la abrazó y le pasó la punta de la lengua por sus labios. Aprendes con mucha rapidez. Eres capaz de quitarme la respiración. Piénsalo, estaba diciéndole a Candy 2 semanas más tarde. Este era el gran lugar donde enterraban a la gente en el año 28 a.C. Terry observó el mausoleo situado en uno de los montículos cubiertos de maleza. Tienes que usar tu imaginación, le dijo Candy. Tú ya tienes suficiente por los 2. Le dijo Terry sonriendo. Tendrás que enseñarme a ver esta ciudad con nuevos ojos. Candy apartó su mirada de él. Terry se acercó a ella y el corazón empezó a latirle con fuerza. Fingió estar concentrada en su guía turística. Era la única forma de protegerse de sus encantos durante el día. Las noches eran otra cosa. Las noches eran momentos eróticos y cargados de pasión. Era como si estuvieran de luna de miel. Terry le había demostrado su convencimiento de que estaba embarazada. No había mencionado ese tema, pero por su comportamiento estaba claro de que si lo estuviera, no se divorciarían. El problema era que si no estaba embarazada, no sabía cómo iba a reaccionar. Un fotógrafo amigo personal de Terry había ido a la villa a inmortalizarlos juntos para la posteridad. Enviaron una de las fotografías a una revista. Candy aparecía con un nuevo anillo de bodas.
el que le había regalado días antes. Supongo que me lo tendré que poner, porque si no, no me lo van a creer. Había manifestado en su momento. Te lo regalo porque eres mi esposa, le había contestado Terry. De vuelta al presente, Candy continuó buscando en su guía turística una nueva ruina que visitar. Creo que ya no nos queda nada por ver, dijo Terry. No creo que nos quede nada más por hacer en Roma. Si te aburres, no tienes más que decirlo. Yo no me aburro contigo. Ese es un comentario bastante halagador. En el trayecto de vuelta a la villa, Candy sintió una punzada en el bajo vientre. No tardó mucho en darse cuenta de lo que aquella sensación significaba. Miró a Terry con la cara blanca como la cal. No estaba embarazada. Tenía que decírselo cuanto antes, por mucho que temiera que al enterarse no habría ningún impedimento para que se separaran. Al poco tiempo llegaron a la mansión y cuando se bajó del coche, Terry le preguntó: ¿Qué te pasa? Nada, gritó ella, saliendo corriendo hacia su habitación. Cuando llegó, se metió en el cuarto de baño y echó la llave. Candice, gritó Terry, golpeando la puerta. Saldré en un minuto, prometió ella, intentando reponerse de su frustración. Al cabo de un rato más, salió con los ojos atrasados de lágrimas. Todavía no había tenido el periodo, pero sabía que pronto lo iba a tener. ¿Te sientes mal? ¿Quieres que hagamos la prueba del embarazo?, le preguntó Terry, con una falta evidente de delicadeza. Candy, interpretando que aquella había sido una pregunta bastante cruel, empezó a sollozar y respondió: ¡Márchate! Sin hacerle caso, Terry la levantó en brazos, como si fuera un objeto muy frágil de cristal, y la puso con mucha delicadeza sobre la cama, quitándole los zapatos. ¡Déjame en paz!, le gritó ella, entre sollozos, mientras él intentaba consolarla acariciándole el pelo. Nunca antes se había sentido tan avergonzada de su conducta. Ni siquiera podía mirarle a los ojos. El hecho de haber pensado en utilizar a un bebé para conseguir a Terry la hacía sentirse egoísta y malvada. Habría sido lo más injusto para él, porque no la amaba. Y todo el amor que ella podía darle no podía compensar la posibilidad de que él pudiera encontrar otra mujer a la que pudiera amar. ¿Quieres que de verdad te deje sola?, le preguntó Terry. Si me voy, me puedo convertir en el peor hombre del mundo. Eso me lo enseñaste tú hace ya bastante tiempo. Necesito tiempo para pensar, le respondió, poniendo su cara contra la almohada. Terry se levantó y no dijo nada. Tardó bastante tiempo en salir de la habitación, y Candy no apartó la cara de la almohada hasta que no oyó cerrar la puerta. Tenía que reunir fuerzas antes de hablar de una posible separación. ¿Qué pensaría Terry después de haberla visto ponerse tan histérica? Tendría que decirle que se había comportado de esa manera por la tensión premenstrual. Era capaz de decirle cualquier mentira, con tal de que no sospechara lo que le preocupaba en realidad. Porque durante todo aquel tiempo que estuvieron juntos, ella se había esforzado por mostrarse desenfadada y divertida. Se había comportado como si no le importara la relación. Había decidido que cuando llegara el momento de separarse de Terry, lo iba a hacer con la cabeza muy alta. Agotada por todas aquellas emociones, decidió no cenar. Se quedó dormida en la cama y la despertó el sonido del teléfono. Todavía medio dormida, levantó el auricular. Estoy en Milán, le informó Terry. ¿Qué estás haciendo allí?, preguntó Candy. ¿Te extraña acaso que me haya ido tan lejos? No, solo
era una pregunta, replicó Candy, pensando que no tenía sentido alguno echarle de menos, cuando dentro de poco tiempo le estaría echando de menos el resto de su vida. Estoy en una conferencia sobre banca. Debe ser emocionante. Estaré 2 días, le informó Terry. ¿2 días? Candy se mordió la lengua y tragó saliva. Eso está muy bien. Llamaba para pedirte que vinieras. Bueno, pásatelo bien, le interrumpió Candy, antes de que él la convenciera de hacer una locura. Respiró hondo y se despreció a sí misma, por no decirle a Terry lo que tenía que decir. Tenía todo el derecho de conocer que no estaba embarazada. Ah, sí, por cierto, añadió. No estoy embarazada. El silencio retumbaba en sus oídos como si fueran tambores. ¿No crees que sea maravilloso?, le preguntó Candy con lágrimas en los ojos. Supongo que te sentirás más aliviado con la noticia. Ya lo comentaremos más cuando vuelvas. Candy colgó el teléfono inalámbrico. Una vez aclarado aquel asunto, se sintió un poco mejor. Decírselo por teléfono había sido lo mejor. De esa manera, los dos habían tenido la ocasión para dar rienda suelta a sus sentimientos en privado. A ella le quedaban 2 días para relajarse y ordenar sus pensamientos. Llamaría a información para ver cuándo llegaba su vuelo y se iría a recibirlo al aeropuerto. Estaba decidida a mostrarse cariñosa y alegre. No iba a hacer un drama, ni a derramar una lágrima cuando discutieran la cuestión del divorcio. Al día siguiente se iría a Londres. Al día siguiente, de madrugada, Candy empezó a preocuparse por el estado en el que se encontraba. Todavía no le había llegado su periodo. Además, los pechos se le habían hinchado. ¿Y si se había precipitado en comunicarle a Terry las noticias? Más tarde, durante ese mismo día, Candy no había recibido aún confirmación del estado en el que se encontraba. John, el conductor de Terry, la llevaba en coche por las calles de la ciudad. Candy compró en una farmacia la prueba de embarazo. Cuando vio que la prueba daba positivo, se quedó conmocionada. ¿Cómo iba a decírselo a Terry? A la mañana siguiente, que era el día en el que tenía que regresar Terry, Candy empezó a preocupar por el dolor que empezó a sentir en el vientre. Preocupada por el niño que ya sentía que tenía en su vientre, se fue a ver un médico. El médico le confirmó los resultados de la prueba del embarazo. El médico también la tranquilizó, diciéndole que durante los primeros meses de embarazo era normal que sintiese cosas extrañas en su cuerpo, porque todo su sistema hormonal se estaba transformando. Cuando salió de la consulta, Candy se fue de compras. Se compró un vestido verde y unos zapatos haciendo juego. A las 3 de la tarde, llegó en una limusina al aeropuerto a recibir a Terry, que venía en su avión privado. Lo podría haber esperado en casa, pero prefirió ver en persona el efecto que había tenido en él la noticia que le había dado por teléfono. Se parecía contento como un chiquillo. Sería todo un reto desencantarlo. Pero de una cosa estaba segura: de que no podía ocultárselo a Terry, ni que tampoco estarían obligados a seguir casados solo porque iban a tener un hijo. No era justo para ninguno de los dos. Candy lo observó salir del avión. A su lado iba una rubia impresionante, con un traje color gris. ¿Sería la azafata? No, la azafata estaba en la puerta de salida. A continuación salió Terry, tan guapo como siempre. Llevaba algo bajo el brazo. La rubia lo esperó en la pista. ¿Sería una ejecutiva del banco? ¿Su secretaria? Mientras caminaban por la pista, los dos mantuvieron una animada conversación. Candy no pudo evitar el ataque de celos. Gotas de sudor aparecieron en su frente. ¿Quién es esa mujer?, le preguntó al conductor, que estaba a unos pasos de ella.
La señorita Tania, señora, respondió sorprendido ante aquella pregunta. Candy se quedó helada. De pronto aparecieron 3 hombres en la pista, con cámaras de fotos en las manos. Los guardias de seguridad de Terry entraron en acción y no les dejaron sacar fotografías. Terry y su compañera levantaron la cabeza. Candy reconoció a la rubia, justo en el momento que Terry la vio a través de las cristaleras del aeropuerto. Una sonrisa se dibujó en sus labios, pero nada más darse cuenta de lo que ella estaba pasando. Soltó su maletín y el paquete que llevaba bajo el brazo y se echó a correr por la pista, haciendo caso omiso de lo que le decían los guardias de seguridad. Pero Terry llegó demasiado tarde. Candy ya había desaparecido entre la multitud. Candy estaba sentada, mirando a su capuchino. Cuando salió del aeropuerto, se metió en un taxi y le dijo al conductor que la llevara al centro de la ciudad. Había estado caminando por las calles durante horas y hasta que sus piernas ya no pudieron aguantar más y se tuvo que sentar en la terraza de una cafetería. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en la Piazza Navona. Justo la semana antes había estado allí con Terry. Seguro que el recuerdo de aquel día fue lo que la hizo llegar hasta allí, porque solo se había ceñido a visitar los lugares antiguos de la ciudad. En la iglesia de Santa María René Paz, Terry había entrelazado sus manos mientras observaban todo. Como 2 recién enamorados, habían paseado por vía del Governo Vecchio para admirar los edificios del Renacimiento. Habían comido en un bar desde donde se veía una fuente barroca. Durante la sobremesa, Terry le había besado los dedos uno a uno y su corazón se había llenado de amor y necesidad. Candy parpadeó, incapaz de retener en su mente las imágenes que le producían en ese momento un dolor insoportable. Estaba todavía conmocionada. Nada la podría haber preparado para el devastador descubrimiento de que la rubia que estaba besando a Terry en Escocia 5 años antes, y Tania Denali, la chica que Eleanor Granchester quería para su hijo, eran la misma persona. Continuará.